La Organización Adventista del Séptimo Día. La obra médico-misionera. La obra médico-misionera es una obra que el Señor ha pedido realizar en medio de su pueblo. Pero ¿cómo debe funcionar esta obra médico-misionera? ¿Para qué sirve? ¿Cuán importante es dentro de las ramas del pueblo de Dios? Jesucristo siempre enseñó: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y nadie puede llevar fruto por sí mismo si no está unido a la vid. Así Jesucristo enseñó en San Juan capítulo 15, verso 4 y 5, la obra que debe de estar unida con la vid que es Él. Cristo es el Evangelio, y las ramas son todo su pueblo, que trabajará al unísono con todo lo que Jesús diga a través de su Evangelio. Ninguna de las ramas de la obra puede estar separada de la vid. Nos dice la mensajera del Señor en relación con la necesidad de la obra médico-misionera y hasta qué punto los pastores, los dirigentes de la Iglesia también deben aprender la obra médico-misionera. Dice la mensajera de Dios: aquellos que trabajan en nuestras asociaciones como ministros deben familiarizarse con la obra de atender a los enfermos. Ningún pastor debe jactarse de que es ignorante en aquello que debiera ser sabio. La obra médica misionera vincula al hombre con sus semejantes y con Dios. La manifestación de simpatía y confianza no está limitada por el tiempo o el espacio. Ministerio Médico, página 249-250. Sin duda, la obra médico-misionera es parte de la predicación del Evangelio final que se lleva a cabo en el mundo. Esta obra médico-misionera o reforma pro salud es la obra que el Señor ha dejado para poder aliviar las enfermedades y el dolor de la gente. Y tiene un propósito específico para poderla llevar adelante. Nos dice la mensajera del Señor el porqué de la obra médica misionera. Como un medio de vencer los prejuicios y obtener acceso a las mentes, hay que llevar a cabo la obra misionera médica, no en uno o en dos lugares solamente, sino en muchos lugares donde todavía no se ha proclamado la verdad. Debemos trabajar como misioneros médicos evangélicos y curar las almas enfermas por el pecado, dándoles el mensaje de salvación. Esta obra destruirá los prejuicios como ninguna otra puede hacerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 211. Con estas palabras la mensajera del Señor está diciendo que la obra médico-misionera o reforma pro salud es una cuña de entrada. ¿Para qué? Para facilitar la predicación del Evangelio, es decir, no es utilizada solamente como una obra médica para curar, porque eso no ayudaría en nada a la gente. Sanar a la gente solamente es un punto. Ese no es el punto principal, sino la predicación del Evangelio. Más aún dice la mensajera del Señor: para los que ya son médicos misioneros no deben abandonar su trabajo por la predicación, sino que deben combinarla. Aconsejo a los hombres y a las mujeres que le presten una atención cuidadosa a este asunto. Nos esperan tiempos peligrosos. El mundo entero se encontrará envuelto en perplejidad y aflicción. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todas clases y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado. Consejo sobre Salud, página 504. De manera que la mensajera del Señor aconseja que no se separe la obra médico-misionera de la predicación, que en lugar de que renuncien los médicos misioneros a su labor, deben dedicarse a predicar el Evangelio juntamente con esa labor. Pero a su vez también se nos dice que no todos pueden ser médicos misioneros. Aunque se necesite esta obra, no todos se dedicarán a lo mismo. Hay la idea, en muchos sectores, de pensar que el fuerte pregón va a ser la obra médico-misionera, la reforma pro salud. No. Ese no es el fuerte pregón. Varios movimientos reformistas han caído en este extremismo. Recordemos a John Harvey Kellogg, aquel médico que fue instruido en la casa de los White
y que luego se fue a estudiar medicina natural hasta la India, de donde se trajo conocimientos de los hindúes, variados en cuestión de plantas, pero que todo eso estaba mezclado con ideas satanistas. De ahí nació el panteísmo que John Harvey Kellogg introdujo en la iglesia. Y ahí el máximo peligro, el tratar de mezclar las cosas espirituales de Dios con las espiritualistas de los satanistas del Medio Oriente. Entonces este Harvey Kellogg vino diciendo que solo había que dedicarse ya a cuestiones de la obra médico-misionera, porque allí estaba todo el secreto de la salvación del hombre. Y es que los panteístas enseñan que para que el hombre pueda ser Dios de sí mismo, un salvador de sí mismo, todo lo que tiene que hacer es saber combinar lo positivo y lo negativo, el yin-yang, dentro de las comidas, las plantas, las medicinas, etc. Tal es así que este vino declarando estas cosas y haciendo pensar que solamente la comida, la alimentación, tenían que ver con el asunto de la formación del carácter, la personalidad para llegar a ser divinos, y que no necesitamos de un poder como el Evangelio para que nos pueda transformar. Dejó de lado los mandamientos de Dios, dejó de lado la fe de Jesús y declaró que el hombre es salvador de sí mismo. Esto es lo peligroso dentro de esta rama cuando se separa del trabajo de la obra de predicación del Evangelio del tercer ángel. Pero ahora, la mensajera de Dios dice que no es verdad que esto sea el fuerte pregón, solo es el brazo que va a llevar el tercer ángel como brazo derecho para ayudarse en el fuerte pregón. Ahora más, ella también declaró que, siendo que este no es el fuerte pregón, entonces no todos necesariamente se dedicarán a esta labor. Escúchelo. Se nos enseña en la palabra de Dios que un evangelista es un maestro, también debe ser un misionero médico, pero no se les ha dado a todos la misma labor. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así, con estas palabras, la mensajera del Señor está dejando en claro que aunque la obra médico-misionera ha de acompañar a la proclamación final del tercer ángel, no necesariamente todos se dedicarán a esta labor, puesto que este no es el mensaje, sino el brazo derecho del mensaje. Pero eso no quita la idea de que todos debamos aprender cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo decirles a otros que lo tienen que hacer. Pero no todos se centrarán al 100% en esto, sino que Dios tiene dones para cada quien. Más aún, nos dice la mensajera de Dios que cuando se lleva a cabo esta obra médico-misionera jamás debe estar separada, desligada de la organización del pueblo de Dios. Sí, porque últimamente, como John Harvey Kellogg se levantó con su obra médica misionera, separado de la organización, es decir, de la proclamación del Evangelio final, este hombre dividió prácticamente a la iglesia en sus días e hizo de la obra médico-misionera el centro de todo. Tal es así que la mensajera de Dios dijo: yo vi en sueños a un ángel que tenía una espada flamígera sobre el sanatorio donde trabaja Kellogg, y pronto será destruido. Y en efecto, Kellogg fue el medio que el diablo utilizó para incendiar el sanatorio. Y entonces la mensajera de Dios dijo que porque nadie había reaccionado contra este falso médico misionero, debido a que ella había advertido, varios de los dirigentes debieron inmediatamente haber tomado cartas en el asunto y haber verificado qué estaba haciendo este Kellogg, adinerándose con todos los medios del sanatorio y jalándose los sanatorios, clínicas, todo en su favor. Al ver eso, deberían de haber reaccionado los dirigentes, y entonces la mensajera del Señor dijo: ahora, porque eso no se ha hecho, no se le ha puesto fin a esta falsa obra, el Señor actuará. Y entonces el sanatorio fue quemado, e increíblemente Kellogg reconstruyó un sanatorio más grande que el anterior y se lo agarró. Esto es lo que pasa cuando no se pone manos a la obra y cartas en el asunto, cuando se sabe que algo no está bien. De manera que entonces, una vez construido así, Kellogg se hizo multimillonario. Hasta los Rockefeller visitaban su sanatorio, increíblemente.
pero pronto le vino también su desgracia, puesto que su hermano le quitó todo por haberse comportado así. Increíble, así es como terminan estas cosas. Pero bien, la mensajera del Señor por eso dice: vendrá la tentación de pensar que para poder llevar adelante la obra médica misionera, se la debe separar de la organización de la Iglesia o de la disciplina de la misma. Tomar esta posición le colocaría en una base falsa. La obra realizada hacia quienes vienen a usted para ser instruidos no está completa a menos que sean educados para trabajar en conexión con la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 161. La obra médica misionera debe estar conducida por la Iglesia. Kellogg se levantó sin ser conducido por la Iglesia y no quería aceptarlo. Dijo que era su dinero, que él había invertido y que por lo tanto no lo entregaría a la Iglesia. Pero esto le trajo su desgracia. Hoy también se están levantando muchos movimientos falsos que se están llenando los bolsillos de dinero a costa de clínicas, a costa de escuelas, y que no se están uniendo con el sistema de la Iglesia para trabajar. No están entregando los recursos a la Iglesia para trabajar. ¿Qué cosa significa el estar unido con la Iglesia para el trabajo? La mensajera del Señor sigue diciendo: la obra misionera médica en ningún caso debe separarse del ministerio evangélico. El Señor ha especificado que los dos deben relacionarse estrechamente, tal como el brazo está unido con el cuerpo. Sin esta unión, ninguna parte de la obra está completa. La obra misionera médica es la obra del Evangelio aplicado prácticamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 240-241. De manera que la mensajera del Señor, con estas palabras, está advirtiendo de que la obra médica misionera debe de estar totalmente unida con la obra de la predicación del Evangelio. ¿Qué cosa es estar unido con la Iglesia, con la organización o predicación del Evangelio, que es lo mismo? Las tres cosas son lo mismo. A lo mismo se está refiriendo Elena de White. Nos sigue diciendo ella para entender esto: la obra médica misionera ha de tener con la Iglesia la misma relación que tiene el brazo derecho con el cuerpo. Nótese bien lo que dice la mensajera de Dios, ¿eh? La obra médica misionera ha de tener con la Iglesia la misma relación que tiene el brazo derecho con el cuerpo. El tercer ángel sale proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La obra médica misionera es el Evangelio practicado. Fíjense cómo ahora hace esta relación Elena de White. Primero dice: la obra médico-misionera debe de estar relacionada con la Iglesia, como el brazo derecho con el cuerpo. Y luego dice: el tercer ángel sale proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la obra médico-misionera es el Evangelio practicado. Es decir, que aquí se presenta el tercer ángel como el cuerpo, mientras que la obra médico-misionera es el brazo derecho. Y luego le llama el tercer ángel a la Iglesia. Interesante. O sea, cuando dice que la obra médica misionera debe estar relacionada con la organización, con la Iglesia, con el ministerio evangélico, está diciendo que es el tercer ángel, como el brazo está relacionado con el cuerpo. Interesante es esto. Todas las ramas de la obra han de ser armoniosamente combinadas para extender la invitación: venid que todo está dispuesto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 84. Pero aún sigue diciendo más la mensajera de Dios para que comprendamos esto que acabo de leer. Porque aquí en esta cita vamos a ver que directamente Elena de White le llama al tercer ángel el cuerpo y el brazo derecho a la obra médica misionera. Esto ya lo deja todo en claro, como para que todo lo que hemos explicado antes de esto quede totalmente transparente. Dice así: vez tras vez se me ha instruido en el sentido de que la obra misionera médica debe tener con la obra del tercer ángel
la misma relación que tiene el brazo y la mano con el cuerpo. ¿Cómo dice la mensajera de Dios ahora? Ya no dice la obra médico-misionera debe estar unida con la organización, con la iglesia, el ministerio evangélico o el de la palabra. Ahora dice, debe tener con la obra del tercer ángel la misma relación que tiene el brazo con el cuerpo. Interesante, o sea, la mensajera de Dios le llama aquí la organización a la proclamación del mensaje del tercer ángel a la iglesia y al ministerio evangélico o ministerio de la palabra. Así que entonces está clarísimo, todo el sistema de organización de nuestra iglesia, desde la asociación general, las divisiones, uniones, misiones, iglesias, grupos pequeños, todos deben proclamar el tercer ángel. Y sólo así son la organización verdadera de Dios. Y con ella debe de estar unida la obra médico-misionera. Lo que significa que todos los que ahora dicen obra médico-misionera deben trabajar en sociedad con los que llevan el mensaje del tercer ángel. Si no trabajan con los que proclaman el mensaje del tercer ángel, están fuera de la huella, fuera de la organización. No están trabajando con la organización. Dentro de nuestra iglesia hay muchos pastores y laicos que están proclamando el tercer ángel, y aunque hay muchísimos más que lo están rechazando, todos aquellos que están llevando la supuesta obra médico-misionera deben trabajar bajo el servicio del mensaje del tercer ángel. Increíble, así es como está escrito. Muchos no querrán hacerlo por su orgullo, porque se han entregado al mal y porque ven negocio redondo en la obra médico-misionera sin entregar todos estos recursos a los que están proclamando el tercer ángel. Pero Dios pondrá su mano sobre ellos, no los dejará avanzar, les va a poner ahora trabas, va a hacer que se destruya cualquier cosa que como que los hayan levantado. La mensajera de Dios dice, Dios puede destruir en segundos lo que el hombre ha construido por años. Cuando no se hace su voluntad, yo honraré solo a los que me honran, dice el Señor. Interesante. Continúa diciendo la mensajera de Dios, vez tras vez se me ha instruido en el sentido de que la obra misionera médica debe tener con la obra del tercer ángel la misma relación que tienen el brazo y la mano con el cuerpo. Bajo la dirección de la cabeza divina, han de trabajar unánimemente en la preparación del camino para la venida de Cristo. El brazo derecho del cuerpo de la verdad debe estar constantemente activo, obrando de continuo, y Dios lo fortalecerá. Sin embargo, no debe transformarse en el cuerpo entero. Entiéndelo bien, hermano. No debe transformarse la obra médico-misionera en el cuerpo entero. El cuerpo no debe decir al brazo no te necesito, y el cuerpo necesita al brazo para hacer una obra activa y agresiva. Se necesita al brazo, debe someterse ese brazo, debe ponerse bajo el control del tercer ángel. Si no lo hace, entonces ha roto el enlace con Dios. Dice más, ambos tienen su obra señalada, y cada uno sufrirá gran pérdida si obra independientemente del otro. Por eso, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 526, por eso el mensaje del tercer ángel va llevando el mensaje de la reforma por salud unido, no se separa. Así es como se trabaja. Tenemos por eso centros donde se está expediendo el conocimiento de la reforma por salud. Nuestros centros trofológicos están llevando adelante esta obra y se van a esparcir por toda la tierra. Porque a eso ha llamado Dios al tercer ángel, a sembrar por todos los caminos y los vallados. Más aún, dice la mensajera del Señor, tanto las misiones locales como las extranjeras deben llevarse a cabo en relación con el ministerio de la palabra. La obra médica misionera no debe llevarse a cabo como algo aparte de la obra del ministerio del Evangelio. El pueblo del Señor debe ser uno. No debe haber separación en su obra. El tiempo y los medios se absorben en una obra que se lleva a cabo demasiado seriamente en una dirección.
El Señor no ha designado esto. Envió a sus 12 apóstoles y luego a los 70 a predicar la palabra a la gente y les dio poder para sanar a los enfermos y expulsar demonios en su nombre. Los envió a predicar y les dio poder para las señales de lo que era la obra médico-misionera. Las dos líneas de trabajo no deben estar separadas. Satanás inventará todo esquema posible para separar a aquellos a quienes Dios está tratando de hacer uno. No debemos dejarnos engañar por sus dispositivos. El trabajo médico-misionero debe estar conectado con el mensaje del tercer ángel, como la mano está conectada con el cuerpo. Y la educación de los estudiantes en las líneas médicas misioneras no está completa a menos que estén capacitados para trabajar en conexión con la Iglesia y el ministerio. Consejos sobre salud, página 533-557. Interesante. Más claro que el agua no puede estar, ¿no? Debe estar unida, dice, con el tercer ángel, y a eso le llaman la Iglesia y el ministerio. Que a Elena de White no se le fue nada, porque era mensajera de Dios. Todo está clarísimo. Más aún dice la mensajera del Señor: la obra médica misionera es para el mensaje del tercer ángel lo que el brazo derecho es para el cuerpo. Pero el brazo derecho no debe convertirse en todo el cuerpo. La obra de buscar a los desamparados es importante, pero no debe convertirse en la gran carga de nuestra misión. Ministerio Médico 311-312. Más claro dónde ya se puede predicar. La obra misionera médica debe ser parte de la obra de toda iglesia en nuestro país. Separada de la iglesia, no tardaría en ser una extraña mezcla de átomos desorganizados. Consumiría pero no produciría. En vez de actuar como mano auxiliadora de Dios para hacer progresar su verdad, minaría la vida y la fuerza de la iglesia y debilitaría el mensaje. Dirigida independientemente, no solo consumiría talentos y recursos que se necesitarían en otros ramos, sino que en la misma obra de ayudar a los dolientes aisladamente del ministerio de la palabra, colocaría a los hombres donde se burlarían de la verdad bíblica. Se necesita el ministerio evangélico para dar permanencia y estabilidad a la obra misionera médica, y el ministerio necesita la obra misionera médica para demostrar el resultado práctico del evangelio. Ninguna parte de la obra es completa sin la otra. El mensaje de la pronta venida del Salvador debe ser proclamado en todas partes del mundo, y una dignidad solemne debe caracterizarlo en todos sus ramos. Debe cultivarse una viña muy extensa, y el labrador sabio la trabajará de tal manera que cada parte produzca fruto. Si en la obra misionera médica se mantienen puros los principios de la verdad, sin que los contamine nada que podría empañar su lustre, el Señor presidirá la obra. Si los que llevan las cargas pesadas se mantienen firmes y leales a los principios de la verdad, el Señor los sostendrá. La unión que debe existir entre la obra misionera médica y el ministerio se presenta claramente en el capítulo 58 de Isaías. Hay sabiduría y bendición para los que quieren dedicarse a la obra allí presentada. Este capítulo es explícito y hay en él lo suficiente para iluminar a cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios. Ofrece abundante oportunidad de ministrar a la humanidad doliente y de ser al mismo tiempo instrumento en la mano de Dios para comunicar la luz de la verdad al mundo que perece. Si la obra del mensaje del tercer ángel se lleva a cabo debidamente, no se le asignará al ministerio un lugar inferior, ni se descuidará a los pobres y enfermos. En su palabra Dios ha unido estos dos ramos de la obra y nadie debe divorciarlos. Más aún escribe la mensajera de Dios: debido a las oportunidades siempre mayores y más numerosas de ministrar a las necesidades temporales de todas las clases,
existe el peligro, escúchalo bien hermano, de que esta obra, la médico misionera, eclipse el mensaje que Dios nos ha dado para que lo proclamemos a toda ciudad y saber que Cristo vendrá pronto, que es necesario obedecer a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús. Este mensaje es el que debe preocuparnos en nuestra obra. Debe ser proclamado con fuerte clamor a todo el mundo, tanto en nuestra patria como en los campos extranjeros. Debe acompañarlo la presentación de los principios del sano vivir, pero sin hacerse independientemente de él, ni reemplazarlo en ningún sentido. Interesante, miren lo que dice la mensajera de Dios. La obra médico-misionera no debe independizarse del mensaje del tercer ángel, debe de estar conectada como el brazo lo está unido con el cuerpo. Tampoco debe esta obra absorber tanta atención que empequeñezca los otros ramos. El Señor nos ha ordenado que consideremos la obra en todos sus aspectos para que tenga un desarrollo proporcional, simétrico y bien equilibrado. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque estas obras médicas misioneras que se están levantando últimamente se están independizando para poder jalar recursos económicos pro bolsillo. No debe permitirse. Todo esto debe de ir hacia el tercer ángel para que se termine la obra. Más dice la mensajera de Dios: en nuestra obra en favor de los pobres e infortunados, necesitaremos precavernos, no sea que acumulemos responsabilidades que no podamos desempeñar. Antes de adoptar planes y métodos que requieren un gran desembolso de recursos, dinero, debemos considerar si pueden llevar la firma divina. Dios no aprueba que se fomente un ramo de trabajo sin consideración por los demás. Él quiere que la obra misionera médica prepare el camino para la presentación de la verdad salvadora para este tiempo, la proclamación del mensaje del tercer ángel. Si se cumple este designio, el mensaje no quedará eclipsado ni estorbado su progreso. ¿Cómo dice la mensajera de Dios? Dios no quiere que los recursos económicos se vayan hacia la obra médico-misionera, sino que deban de ser los que preparen el camino a través de esta obra médico-misionera para la proclamación del mensaje del tercer ángel. O sea, todas las entradas que se obtienen a través de las clínicas, escuelas, de sanatorios, etc., deben ir a manos de los que proclaman el tercer ángel, porque para eso son esos medios. Acá dice que son los que preparan el camino para el tercer ángel. Si hacen eso, son de Dios. Si no hacen eso y dicen, no, ¿por qué? ¿Cómo? Ya todo se está jalando hacia el tercer ángel, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Entonces Dios castigará severamente a los que estorban su obra. Esto está tremendo. Son llamados de atención de parte del Señor. Más aún dice la mensajera del Señor: hay una falsa obra médica, dice la mensajera de Dios, que va a separarse del cuerpo que es el tercer ángel. En eso vas a saber si la obra médica misionera que se proclama por ahí es verdadera o falsa. Dice la mensajera de Dios lo siguiente: la verdad para este tiempo abarca todo el Evangelio. Debidamente presentada, realizará en el hombre cambios que harán evidente el poder de la gracia de Dios sobre el corazón. Hará una obra completa y desarrollará al ser completo. Por lo tanto, no se trace ninguna línea de demarcación entre la verdadera obra misionera médica y el ministerio evangélico. Fusiónense los dos en la obra de dar la invitación. Venid, pues todo está prevenido. Manténganse ligados por una unión inseparable
como el brazo está unido al cuerpo. Fíjense lo que dice ahí la mensajera de Dios, ¿eh? La verdadera obra médica misionera, ¿qué cosa va a ser? Va a estar unida con la obra del Evangelio. Nadie trace ninguna línea de demarcación entre la verdadera obra médico-misionera y el ministerio evangélico. Así que ahí te vas a dar cuenta de qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Hay el peligro de que la llamada obra médica misionera se independice y entonces al hacerlo puedan simplemente jalarse los recursos para los bolsillos. Sobre esto dice la mensajera de Dios: a medida que se extienda la obra misionera médica, se presentará la tentación a independizarla de nuestras asociaciones, pero se me ha mostrado que este plan no es correcto. Los diferentes ramos de nuestra obra son tan solo partes de un gran todo. Tienen un solo centro. En la obra del Evangelio, el Señor utiliza diferentes instrumentos y no debe permitirse que nada los separe. Nunca debiera establecerse un sanatorio, una clínica, como una empresa independiente de las iglesias. Nuestros médicos deben unirse con la obra del ministerio del Evangelio. A través de sus labores, las almas serán salvadas para que el nombre de Dios sea glorificado. Evangelismo 380. Qué interesante, fíjese lo que dice acá. Nunca debiera establecerse una clínica, un sanatorio, un lugar de sanar como una empresa independiente de las iglesias, es decir, de los que llevan el tercer ángel, que ya hemos explicado al principio a qué se refiere la mensajera de Dios, porque sigue diciendo: nuestros médicos deben unirse con la obra del ministerio del Evangelio, el mensaje del tercer ángel. Esto es más que claro. No puede eclipsarse al tercer ángel con la obra médico-misionera. Dice la mensajera de Dios lo siguiente: es que Satanás está empujando a hacer eso, a querer opacar al tercer ángel, destruirlo, desaparecerlo, para que la llamada obra médica misionera tome el lugar de la proclamación del Evangelio de Dios para esta última hora. Eso es satánico. Fíjense lo que dice la mensajera de Dios. Dios no se propone que la obra misionera médica eclipse a la obra del mensaje del tercer ángel. El brazo no debe convertirse en cuerpo. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de evangelio para estos últimos días, y en ningún caso debe ser oscurecido por otros intereses. Interesante, ¿eh? Por otros intereses, y hacerse aparecer como algo que no es esencial. Cuando en nuestras instituciones se coloca una cosa encima del mensaje del tercer ángel, escúchalo bien, hermano. Cuando en nuestras instituciones, ¿cuáles son nuestras instituciones? Todos nuestros centros que ha levantado el tercer ángel, la asociación general, las divisiones, las misiones, las uniones, las editoriales, las clínicas, sanatorios, todo cuanto sea instituciones, colegios, todo. Cuando todos estos lugares colocan una cosa distinta encima del mensaje del tercer ángel, el Evangelio no es el poder impelente, es decir, no se está proclamando el Evangelio. Así de sencillo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 235. El Señor ha ordenado que juntamente con los que predican la palabra estén asociados sus obreros, misioneros, médicos, enfermeras y médicos cristianos. ¿Qué cosa dice aquí la mensajera de Dios? Oiga, que en relación con los que están predicando el tercer ángel, todos los demás se asocien a él. Esto es claro. O sea, todos están al servicio del tercer ángel. Los que se pongan rebeldes como Coré, Datán y Abiram,
y no quieran someterse a los que proclaman el tercer ángel, serán borrados del pueblo de Dios. Interesante, interesante, sorprendente. El Señor ha ordenado que juntamente con los que predican la palabra estén asociados sus obreros, misioneros, médicos, enfermeras y médicos cristianos, que han recibido adiestramiento especial en la curación de las enfermedades y en la obra de ganar almas. Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 358. ¡Qué maravillosas palabras de la mensajera de Dios! ¡Qué equilibrio para más perfecto! Increíble lo que sucede. La mensajera de Dios pone sello a todas estas palabras con el siguiente párrafo. Los principios de la reforma pro salud se encuentran en la palabra de Dios. El evangelio de la salud debe estar firmemente vinculado con el ministerio de la palabra. Obvio que si de ahí se saca, ¿cómo se va a hacer de lado a la palabra? No tendría sentido. Es propósito del Señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del último gran esfuerzo. La obra médica misionera es el brazo derecho, la mano ayudadora del Evangelio para abrir puertas para la proclamación del mensaje. Evangelismo, página 374. Deseo decirles que pronto no habrá trabajo realizado en líneas ministeriales sin trabajo médico misionero. La obra médica realizada en relación con la predicación del mensaje del tercer ángel debe alcanzar resultados admirables. Debe ser una obra santificadora y unificadora, que esté de acuerdo con la obra que la gran cabeza de la Iglesia envió a realizar a sus primeros discípulos. Consejo sobre salud, página 533. ¡Qué maravilloso! Esto es clarísimo. La obra no estará separada del tercer ángel. La obra médico-misionera tiene que estar unida, totalmente unida. El trabajo médico-misionero debe estar conectado con el mensaje del tercer ángel, como la mano está conectada con el cuerpo. Y la educación de los estudiantes en las líneas médicas misioneras no está completa a menos que estén capacitados para trabajar en conexión con la Iglesia y el ministerio. Consejo sobre salud, página 533. No debe llevarse a cabo ninguna empresa de tal manera que haga aparecer el ministerio de la palabra como una obra inferior. Eso no es así. Los que ignoran el ministerio están ignorando a Cristo. ¿Qué cosa están haciendo los que dicen que hacen de lado la predicación del tercer ángel y la arrinconan para querer llevar adelante su obra médico-misionera? Están ignorando a Cristo, es decir, no tienen a Jesús. Lo han hecho de lado. No son cristianos, son simplemente gente que busca intereses económicos. La más elevada de todas las obras en el ministerio con sus diversos ramos, y debiera recordarse continuamente a los jóvenes que no existe una obra más bendecida por Dios que la del ministerio evangélico. Esto hay que recordar ahí en esos lugares que hablan de médicos misioneros, que en primer lugar están los predicadores del tercer ángel, que ellos ocupan el lugar de Jesús en la tierra. Así de sencillo, porque acá dice, están ignorando a Cristo al ignorar la proclamación de los que llevan el tercer ángel. Eso de llamarles divisionistas, de estar fuera de la organización, de estar tratando mal a los mensajeros que llevan el tercer ángel, eso es ignorar a Cristo, ser un laodicense, botar a Cristo a la puerta y todavía hablar de la Odisea. Eso no tiene sentido. Que no se desanime a nuestros jóvenes de entrar en el ministerio. Existe el peligro de que mediante exposiciones entusiastas algunos sean alejados de la senda que Dios les ha pedido que recorran. Algunos han sido animados a estudiar alguna especialidad médica cuando debieran estar preparándose para el ministerio. El Señor llama más hombres para que trabajen en su viña. Se pronunciaron estas palabras: fortaleced los puestos de avanzada,
colocad centinelas en todas partes del mundo. Dios os llama jóvenes, llama ejércitos de jóvenes de corazón grande y de mente amplia que sientan profundo amor por Cristo y la verdad. Consejo sobre Salud, página 559. Entiendas esto, por favor. Los puestos de avanzada no son los de la obra médico-misionera, sino los que proclaman el tercer ángel. A esos a quienes tanto se vilipendia como a Cristo se lo maltrata y se ponen rebeldes como los 70 que fueron llamados, que hicieron obra médico-misionera y que al final le dijeron a Cristo: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Así también dirán los rebeldes, declararán diciendo: ¿todo eso está escrito? O sea, ¿todo es para el tercer ángel? No, prefiero renunciar a esta causa. Ya no quiero nada con Dios ni con nadie. Así de rebeldes fueron estos 70 y Jesús se quedó mirándolos cuando se fueron. Nunca los llamó. Al contrario, a los 12 que estaban a su lado les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Pedro inmediatamente reconoció que no era por los milagros ni las señales que se seguía a Cristo, sino por sus palabras de vida eterna. Aprendamos lo que es verdaderamente la obra médico-misionera y cómo se la tiene que llevar a cabo. Satanás inventará cuantos planes pueda para separar a aquellos a quienes Dios está procurando unir, pero no debemos ser extraviados por sus designios. Si la obra misionera médica se lleva a cabo como parte del Evangelio, los del mundo verán el bien que se está realizando, quedarán convencidos de su carácter genuino y desearán dar para sostenerla. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 530. Si hay gente que apoya la obra médico-misionera económicamente, sin querer dar el apoyo al tercer ángel, todo su apoyo es una maldición para Dios. Dios no lo recibe, no lo bendice, no lo reconoce. Así esas personas digan: pero yo prefiero dar ahí, pueden hacerlo. Pero la maldición de Dios está sobre esas personas, porque le robaron a Dios lo que le pertenecía al tercer ángel. Es el tercer ángel el que debe conducir todo centro, clínica, sanatorio, cualquier centro de estudio, para que recién pueda tener la aprobación de Dios. Si no es así, Dios no está en esos lugares y los que vayan ahí recibirán maldiciones y no bendiciones. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dios no miente, Dios siempre dice la verdad. La obra misionera médica no debe tomar el lugar del ministerio de la palabra. No debe absorber los recursos que debieran utilizarse para sostener la obra de Dios en los países extranjeros. No importa de dónde venga el dinero que llega a la tesorería, de todos modos pertenece al Señor. Interesante. No interesa de qué medios venga. Eso le pertenece al Señor, a su obra. Y no debe emplearse en forma tan abundante para construir edificios en los Estados Unidos. Las donaciones del pueblo no deben derrocharse en líneas de trabajo que produzcan escasos resultados. Hay que proclamar la verdad a fin de preparar el camino del Señor. Hay que dar un sonido certero a la trompeta. La obra misionera médica debe dejar lugar al ministerio de la palabra. ¿Cómo? La obra misionera médica debe dejar lugar al ministerio de la palabra. Nunca debe manifestarse desprecio en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios. No debe permitirse que el mensaje del tercer ángel se apague y muera. No debe permitirse, tenemos que tener cuidado. Si no cuidamos al mensaje del tercer ángel, si no cuidamos a sus mensajeros del tercer ángel, entonces estamos dejando que se apague el Espíritu Santo y muera. Los que hagan eso no serán tomados por inocentes delante de Dios. Manuscrito 117, 1899. Interesante y claro. La obra médica misionera no ha de sacar hombres del ministerio, sino que debe colocarlos en el campo. Consejo sobre Salud, página 559.
Termina diciendo la mensajera del Señor a qué tipo de gente se debe elegir para dirigir la obra médico misionera. Es puesta la persona que va a dirigir la obra médica misionera por aquellos que proclaman el mensaje del tercer ángel. No pueden ponerse solas. La obra misionera médica debe relacionarse estrechamente con la obra de la predicación. Esta obra debiera asignarse a hombres llenos de confianza y fieles a los principios. En cada asociación debiera designarse a un hombre para que se haga cargo de esta obra. Debe ser alguien que haya demostrado que es concienzudo, que es recto en su trato con los que no pertenecen a la iglesia y con los que pertenecen a ella. Debe estar libre de codicia y egoísmo. De codicia, porque si ama el dinero, va a querer que todas las instituciones sean para ella, y no puede ser. No hay que ser codicioso. Carta 199, 1898. Dios quiera que su poder, su Santo Espíritu ilumine ahora su iglesia a nivel mundial. Que nuestras asociaciones, divisiones, misiones, uniones, iglesias, grupos pequeños puedan centrarse en que tienen que apoyar a quien lleva el tercer ángel a nivel mundial. Todos aquellos que ahora van a proclamar este mensaje del tercer ángel, recuerden en todos los lugares, a todos sus pastores, a todos los que están en la obra médico-misionera, que deben unirse para darles todo el apoyo a fin de que se proclame rápidamente esta obra del tercer ángel. Si no lo hacemos, seremos acusados de alta traición, de los peores negligentes dentro del gobierno de Dios. Sí, aquellos que hayan retrasado así la obra estarán acusados ante el gran tribunal de Dios. Serán condenados de acuerdo con la maldad de su corazón. Que Dios quiera que su obra prospere, que crezca, que se cumpla la predicación del Evangelio, que se acabe y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el final. Mateo 24:14. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón.
He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ¡Ea! ¡Ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Salmo 40.